Bien, buenos días. Voy a poner unos antecedentes antes de hacer esta presentación. El proyecto que les vamos a presentar, o lo que traemos hoy para presentarles, es el ejercicio de los últimos 2 años de trabajo de un equipo interdisciplinar, donde están vinculados 3 doctorados. Está vinculado el programa CGIAR, que es una alianza para la investigación en la agricultura a nivel mundial. Está vinculado los centros de investigación en agricultura tropical. Digamos que son como... Y está vinculado una red interinstitucional sobre cambio climático que existe y se ha montado en Colombia, que se llama RICLICSA, que fue construida por actores académicos, institucionales, buscando básicamente darle respuestas a una serie de preguntas, y entre ellas, a cómo podemos conocer la vulnerabilidad. Esa pregunta no nació directamente del Estado, esa pregunta nació directamente de los gremios, de los grandes productores agrícolas y de los pequeños productores, y de aquellos que tenían el espacio de la seguridad alimentaria. O sea, exactamente querían integrarse. He de decir un poco que en Colombia la organización comunitaria es bastante fuerte y obviamente tienen unos altos niveles de capacitación, y en los últimos años siempre ha existido un encuentro entre los diálogos de saberes o los conocimientos tradicionales y el conocimiento académico. Y eso es un poco el marco en el cual vamos a intentar contarles este proyecto. Este proyecto nace también por un soporte financiero que hace la Alianza Clima y Desarrollo, CDKN. Es una institución a nivel mundial que en América Latina pues tiene diferentes tipos de acciones. Su centro de acciones está en Lima, y buscaron estratégicamente colocar proyectos que pudieran aparentemente generar impacto. Se presentó entonces una propuesta para un área del territorio colombiano, ese es el nombre de la propuesta, pero multisectorial, interinstitucional, porque participan muchas instituciones, con la idea de generar una herramienta, porque hoy aquí no le voy a presentar un estudio de caso, sino una herramienta que le permitiera conocer la vulnerabilidad, pero con la intención de llevarla a la política pública, específicamente en acciones de política pública o en acciones de planes de vida de las comunidades, que son 2 cosas similares, pero que guardan espacios distintos. El área de trabajo que se escogió por el gobierno es la cuenca alta del río Cauca. Ahí hay 99 municipios, hay 5 departamentos, más o menos 7.5 millones de personas, y básicamente representa el 20% de la producción nacional agrícola colombiana. Una de las cosas que ha caracterizado este ejercicio es una fuerte participación institucional, una construcción con una participación institucional. Las siglas que ven allí es de todos los que, digamos, están participando en este proceso. Llevamos 1 año y medio, como les digo. Entonces, desde las entidades del gobierno, con la participación de sus técnicos, Departamento Nacional de Planeación, IDEAN, Universidad Nacional, Ministerio de Agricultura y Desarrollo, Clima y Desarrollo, Centro de Agricultura Tropical, Centro de Investigación en el Café, la Universidad de Caldas, Universidad del Cauca, Universidad del Valle, las corporaciones autónomas regionales, que son aquellas que manejan la parte ambiental por departamentos, bueno, en fin, y otra cantidad de actores institucionales. Pero también hemos tenido la participación de gremios. Entonces estas son las fotos más o menos donde hemos estado reunidos con todos los técnicos de todos los gremios que trabajan en la cuenca, que tienen algo que decir. Ahí está la gente de la Asociación de los Cañeros, la Asociación de los Cafeteros,
de los algodoneros, del arroz, de la Federación Nacional, de los que trabajan en el área forestal, de los que trabajan con frutas. Toda esta gente tiene asiento y los que están en estas fotos son sus equipos técnicos con los cuales hemos trabajado. Pero también esta zona se caracteriza por una gran cantidad de comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas. Y con ellos también, ellos tienen sus planes de vida y con ellos se ha trabajado durante estos últimos 2 años. Este es uno de los últimos talleres que habíamos participado, donde más o menos teníamos unas 80 personas de todas las comunidades de toda la cuenca reunidas trabajando. Muy bien. En total creo que podemos hablar de 600 actores públicos y privados, y en ese ejercicio se han validado y complementado, y aquí vamos ya a entrar en materia, las diferentes dimensiones con las cuales se pretende trabajar la vulnerabilidad. Las diferentes categorías, las variables y los indicadores que se han concertado y escogido para poder trabajar. Y también cómo cada uno de esos indicadores que fueron escogidos han sido clasificados para exposición, para sensibilidad y para capacidad adaptativa. Con 3 criterios fundamentales: científico, saberes y finalmente debemos llegar a un consenso. ¿Por qué? Porque esto tiene una incidencia de orden económico muy grande. Muy bien, hemos utilizado los siguientes criterios. Construir a partir de lecciones aprendidas. Y aquí quiero hacer énfasis en el conocimiento tradicional y científico. En la optimización de la información existente, ese es un grave problema. Creo que no solamente en Colombia tenemos una dificultad, y es la diversidad de acercamientos a generar información con criterios distintos, y no hay homogeneidad ni en el tipo de información que se genera, de la forma como se genera, y a veces ni siquiera pueden ser comparables. Entonces, pues lo que hizo un gobierno no parece a lo que le hizo el otro, y las cosas no pueden ser utilizadas de forma coherente. Esa es una de las dificultades del desarrollo que tanto se ha mencionado aquí. Y finalmente, la replicabilidad, o sea, que pudiéramos repetir este ejercicio en cualquier parte y en cualquier lugar, ¿sí? Y finalmente, que fuera realmente sostenible, ¿de acuerdo? Y digamos que esos eran los criterios. Aquí les estoy mostrando el esquema metodológico por dimensiones. Se escogieron 4, entre gobierno, comunidades, empresarios y académicos. Para poder simplemente llegar a ese consenso, tuvimos 6 meses. 6 meses. Lo que en la academia hubiera podido ser resuelto fácilmente en 15 días. Pero como habían intereses económicos e intereses del ejercicio de la territorialidad por las comunidades, pues era muy importante. Entonces se escogió el biofísico, el productivo económico, el sociocultural y el político institucional como dimensiones, donde vamos a tener diferentes categorías, vamos a tener variables, vamos a generar indicadores, y estos van a generar índices para poder calcular los niveles de vulnerabilidad. Y finalmente, poder proponer medidas de adaptación según esos criterios de esos análisis sobre esos indicadores. En ese marco, entonces obviamente nos paramos en un criterio fundamental, donde para nosotros la amenaza son los fenómenos extremos del clima, la exposición es básicamente el sector agropecuario y la sensibilidad de los cultivos específicamente, y la adaptación es acerca de estos cultivos a estos fenómenos. Vuelvo y reitero, nosotros estamos hablando exclusivamente del sector agrícola, exclusivamente. Bueno, entonces este es el modelo conceptual que se construyó. Vamos a entrar por diferentes lados. Aquí acabamos de entrar por lo de indicadores. Las dimensiones, estas dimensiones van a generar la información para la vulnerabilidad y tener una idea si en verdad eso podría ser controlable, mitigable o es incontrolable. Eso ya absolutamente
la vulnerabilidad es total. Ahí no hay, o sea, nosotros no nos adaptamos a los extremos, sino que nos adaptamos a los promedios. Esa es una de las características típicas. En los sistemas de la ecofisiología para los productos agrícolas, que hay otra cosa que hay que tener clara, es que hay cultivos esteno y cultivos euri. Aquellos que son cultivos euri son de amplio rango, por lo tanto pueden soportar cambios extremos. Pero aquellos que son cultivos esteno no permiten esos amplios rangos y cualquier variación, tanto en temperatura, en volumen de agua o en cantidad de luminosidad por unidad de tiempo, genera desastres absolutos en los sistemas de producción. Entonces, nosotros tenemos que comenzar a hacer uso de estos tipos de conceptos para poder situar el marco en el cual se hace el análisis y para qué se hace el análisis. Aquí reitero, una de las cosas que decían ayer es que vulnerabilidad de qué y para qué, porque la vulnerabilidad no puede ser genérica, no tiene sentido. Entonces, en este instante, como tampoco la adaptación es genérica, la adaptación es exclusivamente específica y hay que determinar, nos adaptamos a qué. Y en este caso, entonces, estamos hablando de los cultivos. Por lo tanto, si nosotros queremos adaptación para estos ejercicios, pues obviamente necesitamos conocer todos los aspectos que podrían venir por el concepto de la vulnerabilidad para calcularla, como es la exposición, como es la sensibilidad, como es la capacidad adaptativa, pero esos están centrados en los indicadores. Y yo puedo tener indicadores de capacidad de adaptación, ¿sí? Por ejemplo, del sistema sociocultural o del sistema político institucional. Pero tenemos dificultades. ¿Cómo los espacializa? ¿Cómo realmente los lleva a algo que sea de utilidad práctica para el tomador de decisiones? ¿Cómo el tomador de decisiones dice que eso le sirve para poder comparar una región con otra? Tanto en lo biofísico como en lo productivo económico y en los otros. Un tema muy discutido aquí por los seguros agropecuarios, asociado al tema de la vulnerabilidad, es que queremos saber exactamente cómo es que los cultivos están expuestos y a qué fenómenos extremos están expuestos. Generalmente el proceso de verificación es ex post, que es una gran dificultad tanto para el Estado poder aplicar los recursos como para la aseguradora que llega 3 o 4 meses después al beneficiario. Y esa es una dificultad real, estratégica, política y de seguridad alimentaria y bienestar y calidad de vida de las comunidades. Y frente a eso, entonces el proceso plantea el seguimiento en tiempo real. Realmente se dice tiempo cercano al real, porque el tiempo real sería instantáneo. Hay una diferencia que puede ser de segundos, 5 o 10 segundos. Y los eclépticos me estarían pegando porque no hay tiempo real. Entonces, donde se hace seguimiento a nivel micro, que es a tipo de cultivo, por tipo de cultivo, a nivel meso, que es en áreas o regiones, y a nivel macro, que es en grandes cuencas o en todo el país. Imágenes satelitales, submétricas, imágenes satelitales climatológicas, GOES 12 y GOES 13, sistemas de estaciones en línea asociadas a los tipos de cultivos, que también entonces podemos saber valores de temperatura en la hoja, capacidad fotosintética de la planta, nivel de humedad del suelo, índice de marchitez permanente sobre el cultivo, y por lo tanto entonces podemos saber exactamente cómo el fenómeno o la amenaza está afectando el sistema de producción a través del concepto de la exposición. ¿Con qué objetivo? Aquí no hay discusión. La imagen satelital lo muestra, la estación climatológica lo corrobora y el seguimiento de microsensores en la planta lo sustenta. Ahí tiene los 3 niveles completamente asociados. Muy bien, visto eso, una de las preguntas que se hizo todo el equipo
Aquí hay aproximadamente, como equipo base de trabajo, unas 25 personas, con doctores en agronomía, doctores en ecofisiología, en antropología, en ingeniería telemática. Bueno, hay gente de diferentes áreas del conocimiento. Entonces la metodología tiene 4 niveles de abstracción. Y aquí lo pueden ver. Va de lo más abstracto, acá el nivel 1, a lo más concreto, que sería el modelo de análisis de la vulnerabilidad. Para poder hacer esta metodología, se creó un modelo que se llama MRDP, Modelo de Referencia para el Desarrollo de Productos. Esa metodología fue creada para hacer esta metodología, que pudiéramos hacer un seguimiento paso a paso, y que con cada paso tuviéramos productos, y que con cada producto tuviéramos salidas, outputs, que se puedan comprobar. Entonces el primer nivel de abstracción es el modelo de insumos. O sea, qué cosas son las que nosotros queremos y qué tipos de insumos tenemos para calcular la vulnerabilidad. Aquí tenemos entonces los famosos indicadores e información. Aquí es donde se tienen que construir los indicadores, aquí es donde tenemos que evaluar la información y podríamos a partir de este momento saber a qué nivel de detalle cada país podría llegar a hacer un análisis de vulnerabilidad. Se ha pensado de forma genérica, no se ha pensado para hacerlo exclusivamente en un lugar. El lugar es el nuestro porque estamos allí y estamos haciendo la metodología, pero el objeto es que pueda ser utilizado para cualquiera. Por eso hay una abstracción conceptual importante para que cualquiera lo pueda seguir. El segundo es el modelo de interacción de unidades de análisis con el entorno. ¿Esto qué quiere decir? Eso quiere decir a nivel de qué unidad territorial va a trabajar usted. Municipio, parroquia, departamento, finca o cultivo. Dependiendo del nivel de ese modelo de interacción, es el nivel de detalle de los indicadores. Entre más específico sea si va a trabajar con cultivo, los indicadores son altamente específicos y muy detallados y con un altísimo nivel de densidad en representación estadística. Si no lo puede tener, pues usted no puede trabajar a ese nivel. Pero si no lo tiene, no quiere decir que no pueda hacer el análisis de la vulnerabilidad, sube la escala, o sea, dicho, la hace mucho más amplia y trabajaría con otros tipos de indicadores. Y en esa unidad de agregación y ponderación de los indicadores es un punto estratégico. Por ejemplo, en los países andinos podemos tener parroquias, podemos tener municipios, o sea, unidades políticas, pero también podemos definir unidades físicas. Para un empresario, ¿qué le importa? Mi cultivo. Yo puedo tener 600 hectáreas de caña, yo no sé, 1500 hectáreas de café. Quiero saber cómo va a afectarnos eso. Pero también esa información, y es un objetivo fundamental, debe servir para la seguridad alimentaria de aquellos que no tienen esas extensiones, pero que si sucede algo, nunca han estado preparados para poder soportarlo. Por lo tanto, son los que sufren las hambrunas. Entonces, el ejercicio tiene que responder a eso. Finalmente, tenemos los modelos de componentes por unidades de análisis, que es la que veíamos cómo se hace por cada componente, la sensibilidad, la exposición y la adaptación. Y finalmente, con esto se calcula el modelo de análisis de la vulnerabilidad, que es el nivel de concreción. Muy bien. El MRDP, que les estoy diciendo, me encantó el ejercicio de la espiral. Me descrestó, además cuando lo hiciste así, luego lo dejaste acá, pues me dejó así como patichufleto, porque coincide con algo que nosotros estamos haciendo. Y es que sucede que se crearon estos 3 niveles, aquí aparecen 4 niveles, que hemos definido como objetivo, alternativas y restricciones para poder correr el modelo, identificación y resolución de riesgos, desarrollo del siguiente nivel del producto, y aquí está la planeación de las siguientes fases. O sea que por aquí, cumpliendo con esto, estaríamos análisis del dominio, ahora explico qué es eso, definición del modelo de referencia específico, elaboración del modelo de insumos, que era lo que estaba explicando ahora, del modelo de interacciones,
del modelo de componentes y del modelo de análisis de la vulnerabilidad. Siempre me olvido, y tengo que traer la ayuda porque es que ya estoy viejito, porque como no es una construcción de uno solo, cuando hablamos del modelo del análisis del dominio, yo me voy a permitir leer lo que fue discusión de cerca de 4 meses para escribir 5 líneas. De un poco, ¿qué es el análisis del dominio? El análisis del dominio es lo siguiente. Declaración del problema, descripción del problema y establecimiento de objetivos y metas para el análisis de la vulnerabilidad. Ese es el primer paso para el dominio. El segundo paso es el diccionario del dominio, o sea, el cual contiene la definición de los conceptos más importantes para el análisis de la vulnerabilidad, que sean coherentes, que no estemos viéndolos desde diferente estructura como lo hemos visto acá. El modelo conceptual, mediante el cual se obtiene la representación de los diferentes conceptos, los 4 que les estaba planteando, y que están estrictamente interrelacionados, y finalmente las jerarquías. Y las jerarquías es para poder espacializar los conceptos. ¿De acuerdo? Está hecho como el ABC, con el paso 1, paso 2, paso 3. Muy bien. Con esto, una de las cosas que se busca, y que aquí lo hemos puesto así, es que este proceso es continuo y secuencial. Quiere decir que se está reevaluando constantemente. ¿Por qué? Porque pueden cambiar los indicadores. El Estado puede tener mejores indicadores. Encontramos mejores niveles de escala. Hay unos mayores niveles de resolución en los datos. Por lo tanto, entonces, el proceso va constantemente rehaciéndose y mejorándose con un solo objetivo. Nunca se va a reducir la incertidumbre, oigan bien, pero la idea es disminuirla, lo que más se pueda. La incertidumbre siempre va a estar. Si tenemos un panel de expertos, pues depende de los expertos que escoja para la calificación. Pero si yo hago varias calificaciones con diferentes paneles de expertos sobre el mismo tema, posiblemente las coincidencias y las no coincidencias en términos estadísticos me va a disminuir la incertidumbre sobre esa ponderación que hago. Es un poco la misma idea. Y hay una matriz muy importante cuando usted ya tiene todo el concepto estructurado que se llama modelo, producto y herramientas. ¿Por qué se hizo esta matriz? Por un problema muy sencillo. En Colombia conseguir la información es tanto como ganarse la lotería. Así como les digo. O sea, usted tiene que hacer un ejercicio, o usted tiene en su proyecto mucho dinero para comprar la información, o su proyecto muere. Y eso le pasa a las instituciones de cooperación internacional cuando trabajan y compran la información, o le pasa a las universidades cuando requieren información. Por lo tanto, entonces, en ese sentido podemos tener, cuando hablamos del modelo de insumos para el análisis de la vulnerabilidad, inmediatamente solamente puedo dar por cumplida esa meta si mínimamente estos documentos ya los tengo dispuestos. Ya hay documentos que pueden estar dispuestos con diferentes tipos de herramientas. Y aquí dice, aunque aquí dice Microsoft Excel, Microsoft Word, un ejemplo cualquiera, pero pueden estar en diferentes tipos de lenguaje, pueden estar en Java, pueden estar en diferentes tipos de lenguaje estadístico, incluso DSST, lo que quieran, que hay que transformarlos y unificarlos para poderlos meter al sistema. ¿Por qué? Porque todas nuestras instituciones no tienen una articulación en las bases de datos. Entonces tú no puedes transferir tranquilamente unos datos de una base de datos a otra. Está muerto. Entonces, o unificas y estructuras para luego tener una unicidad, o te mueres. Y eso pasa, creo que pasa en muchas partes. ¿Cuáles fueron los criterios de esa priorización? Pertinencia, que concierne y es correspondiente a este indicador con la dimensión y el propósito del proyecto. O sea que es pertinente para la dimensión biofísica, es pertinente para lo que quiero evaluar. Disponibilidad, que la información para el indicador se puede disponer. Accesible, permiso de uso, restricción libre o restrictivo o condicionada.
Unicidad, esto es muy importante, no es redundante. Una de las características que uno puede encontrar es que siempre que hacen los estudios de vulnerabilidad hay altos niveles de redundancia en la información. Entonces se solapan los procesos de análisis y en ese solapamiento hay áreas oscuras desde el punto de vista estadístico que no permiten tomar decisiones. Medible, cuantitativa o cualitativamente. Muy importante la parte que digo cualitativamente, porque ahí están los saberes. De fácil elaboración, simplicidad, especificidad, que permite medir realmente lo que se quiere. Esta es una gran dificultad. Muchos de los indicadores hay que construirlos, porque como usamos información secundaria, fueron hechos con otros criterios. Entonces, cuando tú vas a hacer los estudios de la vulnerabilidad, no encuentras indicadores estructurados para vulnerabilidad. Entonces, es una debilidad estratégica. Confiabilidad. Y una cosa que es muy importante, que es la replicabilidad. Que se posibilite el indicador a ser usado en diferentes escalas y en diferentes lugares. Ahora, eso no quiere decir que por cada lugar o por cada sitio se tienen que levantar indicadores específicos. Una idea general de lo que se ha logrado, ¿qué te digo? Priorizar en los biofísicos. No me pregunten por qué paisaje, pero eso no hubo forma de cambiarlo. Todo de paisaje. Unos venían de la escuela alemana, otros venían de la escuela francesa, biólogos y ecólogos formados. Entonces, pues, ya podrán entender, pero la escuela americana no era la mayoritaria. Entonces, paisaje. No me podía decir otra cosa. Recurso agua y recurso suelo. Y estos son indicadores que se encuentran disponibles en este momento a nivel de municipio en Colombia. ¿Sí? Nosotros hemos tomado la decisión que el primer borrador que se está corriendo apenas ahora, el primer borrador cuyo primer resultado saldrá en diciembre, para poder hacer la corrección, y el segundo borrador saldrá en febrero, se correrá con estos indicadores. De la parte sociocultural, aquí hay otros. Población municipal dominante por área territorial, índices de pobreza, porcentaje de población por piso altitudinal, gran problema. Esa división no existe, pero como los cultivos sí están en pisos altitudinales, y las poblaciones se asientan en pisos altitudinales, por lo tanto entonces su relación de injerencia sobre el cultivo es por el piso altitudinal. Yo no vivo a los 2000 metros y voy a sembrar a los 4000. Entonces allí hay otra gran dificultad. Económicos productivos, estos fueron acordados con el sector productivo. Político institucionales, un momentico, mucha dificultad con esta dimensión. Porque esta dimensión lo que en verdad critica es la capacidad y eficiencia de las instituciones del Estado para la aplicación de sus políticas. Porque muchas veces la vulnerabilidad, aunque está asociada a una amenaza de orden climático, aunque ella no necesariamente puede llegar a ser extrema, puede llegar a generar problemas, pero si existe una respuesta institucional instalada con alta incidencia y capacidad de asesoramiento técnico, sus efectos serían mínimos. Esa es una situación muy complicada para que se aceptara, por ejemplo, esto, porque en el fondo decir capacidad institucional nula, eso significa que sus políticas de Estado no llegan a ese sector. De la parte climática decidieron trabajar temperatura y precipitación. Esto fue todos los climatólogos colombianos. Su decisión fue: no existen modelos, voy a hacer entre comillas, no existen modelos de predicción climáticos a nivel local que nos permitan enfrentar estas dificultades por la variación altitudinal que se tiene en relación a la longitud. Entonces el nivel de escala y de resolución todavía no es muy alto. Ellos deciden entonces escoger solamente temperatura y precipitación y estos diferentes índices, con otro grave problema que ya lo comentaban aquí, que pudiéramos tener series de tiempo representativas. En el análisis que acabamos de hacer, de 160 estaciones localizadas en la cuenca, solamente 36
tienen datos de series de tiempo representativos. Y es un grave problema. Desde 1980 hasta el 2011. Entonces, miren ustedes las dificultades que se enfrentan para estas cosas. Vengo rápidamente a decirles algo que siempre generó muchas preguntas. Le he quitado una gran cantidad ya no quise traer cómo se hace el álgebra de matrices, cómo se cruzan las cosas, porque eso no es el tema. Pero sí es importante que sepan un poquito cómo se calcularon los índices de exposición o cómo es el mecanismo para llegar allá. ¿De acuerdo? Entonces, aquí están todos los pasos. El de sensibilidad está exclusivamente centrado en los modelos ecofisiológicos que existen hoy en el mundo. O vamos a correr Aquacrop, o vamos a correr CREFT, y cada uno de ellos está asociado a un tipo de cultivo. He nombrado dos porque, o Agipan, los que ustedes quieran. Tenemos en este momento 8 modelos ecofisiológicos que analizan producción, ¿sí?, y sistemas de productividad por unidad de tiempo. Un ejemplo, podríamos ver la sensibilidad del café frente a la amenaza climática. Sensibilidad, otro criterio. Una cosa es la susceptibilidad, que es un concepto muy distinto al concepto de sensibilidad. ¿Sí? La sensibilidad dice exclusivamente, o dícese de la sensibilidad, como aquella característica que determina que un producto, en este instante un cultivo, puede permitirse en ciertos rangos unos niveles de productividad óptimos. Cuando sale de esos rangos, su sensibilidad es muy alta y por lo tanto su nivel de producción decrece, hay pérdidas económicas, se hacen efectivos los seguros y por lo tanto el agricultor pierde, y el de que no tiene nada, el de seguridad alimentaria, tiene hambre. Y esa es una de las cosas que más nos ha preocupado, y nos alegra mucho ver que el programa de seguridad alimentaria en Colombia entra, porque nosotros somos conscientes de un altísimo nivel de cultivos industriales, no agroindustria, es otro nivel, cultivos industrializados, y pocos productores, pequeños productores, muy desamparados. O sea, se ha perdido la huerta, se ha perdido todo aquello que le daba sostenibilidad o seguridad alimentaria a las comunidades. Entonces, ese tema. Y aquí, espérate, volvete. Y aquí el tema es un poco los años niño, los años niña, y vemos cómo la producción en sacos aumentó en los años niño para el café. Y eso tiene una explicación fisiológica, la floración, el estrés hídrico. Entonces, cuando hay etapas de estrés, entonces tenemos la floración rápidamente. Entonces eso era lo que les interesaba a los caficultores. Sigamos. La capacidad de adaptación, hermano, yo acabo ya. La capacidad de adaptación, básicamente, sigue, vamos. Bueno, muy bien. ¿Qué cosa? Sobre el terreno siempre hay una grilla para poder aplicar los indicadores. Esa grilla es una distribución virtual en el espacio, donde pueden ser las fincas o puede ser lo que sea, y en cada uno de ellos se clasifican los indicadores para luego poder calcular la vulnerabilidad por cada uno. Acá tenemos un ejercicio preliminar, simplemente viendo los municipios en los que estamos trabajando, que son 99. Una cosa muy importante, uno de los ejercicios de incidir en política pública es poder generar una plataforma de integración de la información. Este proyecto le deja a todas las instituciones una plataforma de integración para poder migrar los archivos, para que las bases de datos sean coherentes, ya que no hay una política de Estado que defina. Si usted va a un país europeo, usted no tiene la posibilidad de hacer lo que le da la gana con los tipos de presentación de la información. Tiene unos rangos específicos para presentarla, unos criterios característicos para hacer uso de ellas, y las bases de datos son comparables en cuanto a áreas, espacios, lo que sea. Pueden trabajar con ellas. Eso nos hace mucho más, eso los hace más competitivos para la planificación del desarrollo. Una de las grandes deficiencias de nosotros para poder competir en el mundo global hoy en día es esa. Cada quien hace lo que le da la gana en esos aspectos que deben de ser nominales y específicos. Y aquí está todas las instituciones. Entonces hemos clasificado quiénes consumen información, quiénes proveen información,
quienes consumen datos y quienes proveen datos, porque hay que hacer una diferencia, ¿no? Una cosa son datos y otra cosa es información, porque la información ya lleva un nivel de procesamiento. El dato es un valor numérico que no tiene análisis. Entonces, exactamente, y que puede ser susceptible de ser utilizado con diferentes fines. Esa es una cosa. Bien. ¿Qué me queda por decir? ¿Tengo un minuto? Sí, por favor. Ah, gracias. Bien, entonces, finalmente, este proyecto tiene una segunda fase. La segunda fase es hacer el ejercicio de lo que durante un año se ha estado concibiendo. ¿Cuál era el reto? Crear una metodología para el análisis de la vulnerabilidad del sector agrícola. Ese era el reto. Y quiero decir que era un reto de orden mundial, porque no la hay. Por eso estábamos con aliados como CGIAR, como todos estos, con quienes estamos pues completamente intercambiando la información y con el asesoramiento de varios compañeros. Nos encantó la presentación de GIZ, porque ese cuadro, nosotros estábamos exactamente construyendo ese cuadro. Ya no lo tengo que construir, ya el cuadro está hecho, entonces hay que referenciarlo. Pero me parece muy importante porque ese cuadro hace un ejercicio que nos da claridad, nos muestra cómo se está refiriendo y utilizando no solamente la información, sino los datos y los conceptos. De manera que, y yo quisiera simplemente decir que nosotros trabajamos la vulnerabilidad porque nos interesa fundamentalmente la gestión del riesgo. Ojo con eso, ¿no? No podemos sacar la vulnerabilidad del tema, porque al fin y al cabo cuando tú vas a construir el análisis de riesgo, riesgo es igual a vulnerabilidad por amenaza. Pero ¿qué es lo que ha pasado últimamente? Que como se necesita y siempre ha tenido la fuerza la gestión del riesgo, y lo de la vulnerabilidad es tan nublado, pues entonces se solsaya y finalmente pues tenemos estas dificultades que hemos visto aquí, pero que son dificultades salvables y que están, digamos que es el proceso de construcción del conocimiento. Esto va a quedar libre, va a quedar una plataforma en línea para dar asesoramiento para que cada país pueda utilizarla a nivel mundial. Y no sabemos qué más vaya a pasar porque hasta ahora estamos en la etapa de correr el modelo, muy posiblemente habrá que hacer arreglos y ajustes, pero nos hemos gastado un año solo en estructurar conceptualmente la metodología. Ahora la están analizando también nuestros pares ingleses y australianos y también la gente de... bueno, ya me olvidé. Bueno, básicamente estos, con los ingleses en Newcastle, trabajando con ellos un poco, que tiene, y el Instituto de Investigaciones de Agua y Agricultura, la Universidad de Guggenheim, también está ayudándonos un poco a discernir y discutir estas cosas. Y bueno, ha sido un ejercicio maravilloso, la gente ha facilitado todo, la gente ha participado, no solamente por curiosidad creo, sino por el ejercicio científico de hacerlo. Y esta será una herramienta que quedará para todos en línea al finalizar el segundo año del proyecto, para que pueda servir como instrumento de política pública para los estados. Gracias.